eso que le impacta a usted cuando sale a agarrar el transporte público, cuando va a comprar al mercado, que es nuestra realidad, la vivimos nosotros también, la vive el país, la vive nuestro equipo, la vivimos todos. Y por eso analizamos cada mañana y tratamos de encontrar soluciones, procuramos la conciliación y la reconciliación del país, por supuesto en la búsqueda de ese equilibrio que necesita la sociedad venezolana. Vamos a seguir el análisis. Miguel Antonio Parra Jiménez es mi invitado a esta hora, secretario nacional del movimiento Unión y Progreso. Es abogado, político, también columnista en medios de comunicación, fue parlamentario regional, fue presidente de la legislatura del Estado de Carabobo. Bueno, ha tenido una trayectoria dentro de la vida política nacional y nos acompaña para analizar la postura de Unión y Progreso. Pues él se sentó en la silla durante la pausa y me dijo que sí, que necesitábamos cosas buenas y que lo bueno definitivamente tiene que venir. ¿Cuál es su visión de eso bueno que debe venir? Bienvenido. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos los seguidores de este programa por la sintonía y la invitación de ustedes a participar en él. Primero debo decirte que lo que quiere el país es un cambio, y es un cambio para lo bueno, porque hasta ahora eso no es lo que se le ha generado. Pasa muchas vicisitudes, tiene una gran cantidad de problemas, y fíjate, la Iglesia ha señalado el año pasado, en octubre, que el pueblo de Venezuela pide a gritos un cambio de conducta en los políticos venezolanos, porque el gobierno, más allá de solucionarle los problemas a la gente, se los ha agravado, y la oposición no ha logrado construir un movimiento que genere la confianza suficiente para producir la alternativa. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere progresar, quiere poder no solamente estudiar y graduarse, quiere comprar una casa, quiere comprar un carro, quiere poder casarse y vivir con todas las posibilidades de éxito en la vida profesional y en la vida familiar. Pero hoy en día lo ve muy limitado y lo que le ha tocado a una generación de jóvenes es emigrar. Pero la gente quisiera regresar a este país, como lo han planteado aquí, pero con una garantía de poder tener una vida mucho mejor de la que tuvo aquí y de la que tiene afuera, porque claro, afuera se pasan muchas penurias también. Así es. Y entonces, ¿qué se necesita para progresar? Bueno, en primer lugar, un cambio de gobierno, porque con este gobierno no hay manera alguna que se genere confianza en los factores económicos que permitan que se desarrolle una economía nuevamente fructífera. Ya tuvo su oportunidad este gobierno. Y ya el gobierno, la gente lo está manifestando, las encuestas lo están diciendo. Pero por otro lado, para poder producir eso necesitamos construir una nueva mayoría. Y esa nueva mayoría está en la gente, en el soberano, en el país, que manifiesta la necesidad de un cambio. Ahora, el gran problema que tenemos en este momento, en este proceso político que se nos avecina, es que la mayoría mantiene una posición donde no tienen la confianza suficiente para ir a participar, porque hasta ahora unos inteligentes le han dicho que la mejor actitud que podemos tener es la de abstenernos, y ya hoy en día se están dando cuenta que ese proceso de abstención nos ha llevado hoy en día a la paralización que el país tiene desde el punto de vista político. ¿Hacia dónde tenemos que construir entonces? ¿Hacia dónde tenemos que buscar lo nuevo? En la unión de los venezolanos, pero no mediante la conformación de asociaciones o alianzas de estructuras partidistas, porque eso no es lo que la gente quiere. La asociación tiene que ser con la gente, propiamente con la gente. El liderazgo político venezolano ha perdido ese acercamiento con el venezolano de a pie. Realmente no. Bueno, lo dicen las encuestas, que la población no se siente identificada casi que con ningún sector de la vida política, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tenemos necesidad de hablar más que de unidad, de unión. ¿Por qué? Porque la unidad está partida. Quienes tenían la hegemonía de la representación de la unidad la partieron. Hoy en día vemos dos grandes grupos que conformaron esa unidad en el 2015 y que hoy en día parecen el mismo museo con diferente cachimbo y quieren llevar en cierta forma a una encrucijada del elector venezolano para que vote como si cualquiera de los dos fueran los únicos representantes de la unidad. Entonces, esa unidad, al romperse, no hay manera de recomponerse. Tenemos que hablar entonces de unión, y esa unión que nosotros planteamos es la unión, en primer lugar, del propósito. ¿Y cuál es el propósito, el objetivo? ¿Y cuál es el objetivo? Lograr el cambio de gobierno, que eso es lo que la gente pide a gritos. Y en segundo lugar, la otra unión es en la acción. La acción es en la fuerza social que nos lleva a transitar la ruta correcta, y en cualquier democracia, por más imperfecta que sea, la ruta correcta es la electoral. Y nosotros estamos naciendo como un movimiento político que cree en la participación electoral como vía democrática y constitucional para producir ese cambio. Y es ahí donde nosotros planteamos que la importancia no está en las alianzas partidistas, lo importante está en la alianza con la gente,
en sentir a la gente, en lo que la gente te está requiriendo, porque si no conectas con la gente, pues la gente no te va a acompañar y eso es lo que está aconteciendo hasta ahora. ¿Postuló candidatos Unión y Progreso en todo el país? En todo el país hemos postulado candidatos donde no necesariamente son personas afectas al movimiento. Okay. Nosotros estamos apoyando candidatos que vienen de diversas posturas políticas, muchos independientes, el grueso de nuestra gente, que estamos apostando a que hagan un trabajo importante, que reúnan las condiciones que les lleve a tener el fervor popular y que puedan entonces concluir posteriormente con una labor muy cercana a los ciudadanos. ¿Y cuáles son ese perfil? ¿Cuáles son los... Nosotros establecemos 3 condiciones. Ajá. La primera, que el candidato tiene que tener un reconocimiento social en la jurisdicción que aspira. No puede ser que el candidato que va ahí es porque le toca al partido, porque es una cuota de la alianza que estamos construyendo o la escogemos en base a la perspectiva del 2015 o a la perspectiva de las elecciones del año pasado. Eso no puede ser. El candidato tiene que ser una persona que corresponde al sentimiento colectivo de la situación donde va. El segundo, que tenga valores éticos, valores morales que les permitan ser reconocido también como una persona con probidad. Y tercero, que tenga capacidad para resolverle los problemas a la gente, porque si la persona es electa, si la persona en su planteamiento, en su narrativa para conectar con la gente, tiene el favor de esta, tiene que cumplir, pero tiene que tener capacidad para desarrollar la solución de los problemas que la gente está buscando tener. A ver, en algo coincide el país, que la administración del presidente Maduro no tiene la popularidad, por ejemplo, que tuvo el presidente Chávez en su momento, que los niveles de rechazo son altos y que le ha quedado bastante cuesta arriba al gobierno actual mantenerse con números altos, ¿no? En esto podríamos coincidir, lo dicen las encuestas, lo dice la realidad en la calle, creo que es un hecho palpable. Y frente a esto, evidentemente, la alternativa de oposición podría ser una solución para ese electorado que está descontento con el gobierno. Pero ¿qué pasa con organizaciones más pequeñas, sin menospreciar, por supuesto, el trabajo que ustedes hacen, cuando se piensa que podrían dividir y restar votos a las organizaciones que han hecho alianzas o que son estructuras más grandes desde el punto de vista de organización frente a un proceso electoral? ¿Restan los votos de organizaciones más pequeñas a esas grandes alianzas y entonces el chavismo continúa ocupando espacios de poder? Tú lo has dicho, las encuestas señalan que no hay una organización que pase de 1.5%. Son cascarones vacíos, ya la gente no los acompaña. El acompañamiento tiene que ser de la gente hacia los candidatos. El compromiso es con el candidato. De esa población que no se siente representada. Que es el 77% y casi llegando al 80% de los venezolanos, que no sienten esa identificación con los partidos para empezar y con los políticos tampoco. Y eso ya lo han manifestado no solamente las encuestas, la conferencia episcopal lo señaló el año pasado. O sea, le pide a gritos un cambio de conducta en los políticos venezolanos porque no logran conectar con la gente. Entonces, la unidad o la unión para ganar un proceso electoral no está en la suma de tarjetas, está en la suma de voluntades, es la suma de los factores sociales que conforman una circunscripción, que conforman un pueblo, que le dan su confianza para ser administrado y escogen al administrador, que en este caso es el gobernante, mediante el respaldo popular. Pero ¿en dónde tenemos que fijarnos? No tenemos que fijarnos en esos partidos que ya no construyen mayoría, que ya no son mayoría, que fueron mayoría. Tenemos que construir una nueva mayoría y esa nueva mayoría tenemos que extraerla de parte de quienes conformaron las mayorías anteriores, pero en parte de esa población que exige que verdad tengan una identificación con los problemas de la gente, pero que el líder, el candidato tenga una representación de reconocimiento ante sus electores. La disposición y los votos, digamos, están ahí. Lo que hace falta es que se pueda conquistar. La gente no está dispuesta a votar por partido. Claro. La gente quiere votar por un candidato a quien le entregue su confianza. Ahora, ¿qué opina de el reencauce a la vía democrática, a la vía electoral, de estos factores que se habían apartado? Estoy hablando, por ejemplo, del caso de la Mesa de la Unidad Democrática, que vuelve al juego. El gran problema es que no hay una diferencia entre la Mesa Democrática y la Alianza Democrática. Ellos dos conformaron en el 2015 la unidad en la cual los venezolanos le dieron su confianza para producir un cambio. Nadie se explica por qué la ruta se cambió, por qué no seguimos la ruta electoral. Nadie da respuesta frente a eso. Nadie pide disculpa ni perdón de los errores cometidos que nos llevaron a volver nuevamente a la ruta electoral. Ahora, esos dos grupos ya no representan la unidad en Venezuela, ya la perdieron, lo dicen las encuestas. O sea,
pretender decir que esos factores son el centro de la unidad, digamos, que ellos representan la unidad, no es verdad. Porque ahí están las encuestas, te dicen que las organizaciones no tienen más de 1.5%, hay un rechazo total, el líder del gobierno tiene el mismo rechazo y la misma aceptación que los líderes fundamentales de la oposición o de los más representativos de la oposición. Eso significa que la gente siente hacia la política un rechazo total. Entonces, eso es lo primero que tenemos que reconocer. Ahí no hay un rompimiento de la unidad porque esta ya se fracturó. Aquí tenemos la necesidad de construir liderazgos nuevos y que sea el pueblo, mediante la vía democrática y soberana, la que apoye y acompañe esos liderazgos. Y eso viene dándose desde el año 98. Fíjate, en el año 88, Venezuela participó por la defensa democrática y la credibilidad del proceso democrático en casi un 90% de participación electoral. Pero en el año 93 eso ya no fue igual. Y años sucesivos eso no ha sido igual. La participación electoral del pueblo venezolano se fue cada día apartando de la confianza hacia las organizaciones que construyeron la mayoría en ese entonces. ¿Qué debemos construir ahora? Y lo vimos en diciembre también, ¿no? Y lo vimos, una nueva mayoría, y esa nueva mayoría habrá que conformarla de todos esos factores que entienden que hay que enrumbar hacia una unidad de propósito, hacia una unión en el propósito. Tenemos que hacer una pausa, Miguel. Usted me entregó un manifiesto, bueno, antes de comenzar la entrevista, que contiene un poco la visión de Unión y Progreso, mientras la entrevista ha ido revisando algunas cosas. Me llama la atención esto, dice, no nos importe la soledad de los partidos, lo que sí no debemos es estar en la soledad de la gente, a ella nos tenemos que deber. Y coincido con usted, deberse a la gente, porque al final es la población la que padece los graves problemas que los políticos arriba... Nosotros decimos que somos diferentes porque nos importa la gente, y eso es lo que debe importar. Vamos a la pausa. Al regreso queremos hablar de lo que está pasando en México. ¿Está representado el país en lo que está ocurriendo en México? Me responden al regreso. Ya venimos. Estamos de regreso. Hugo Chávez Frías en su momento aglutinó algo más de 80% de los venezolanos, dice este manifiesto de Unión y Progreso. Pero hoy sus seguidores no llegan al 20%. Pareciera que entonces la cosa se volteó. Frente a esta realidad que vive el país, la complejidad económica, hay un acercamiento entre el actual gobierno y algunos sectores de la oposición, o una parte de la oposición en México. Le preguntaba antes de la pausa si este acercamiento, este nuevo intento de diálogo, representa el sentimiento del país. Todo está en función de los temas reales que ahí se discutan. El gobierno lo que quiere es que le quiten las sanciones y que le den un reconocimiento. La oposición lo que plantea son elecciones presidenciales. El gobierno dice, esas elecciones ya se plantearon, nosotros tenemos la presidencia hasta el 2025, pues nosotros creemos que lo que deben es ser reconocido por nosotros. Ahora bien, hay una manera de resolver este problema para todos los venezolanos, que es el referéndum revocatorio, que es la vía democrática, donde el país le puede decir a Maduro, usted señor se va, no lo queremos más, y se pueden establecer dentro de esas conversaciones que están en México todo el esquema para producir un gobierno de transición en el caso que el gobierno se ha revocado. Se ha revocado, y en el caso que el gobierno se queda y se legitime, pues mire, hay que esperar hasta el 2025. Pero ese es el gobierno un referéndum revocatorio, o sea, la activación, quiero decir. Pero está ahí establecido. Claro. Todas las dictaduras en el mundo. Pero como forma parte de un acuerdo, tiene que... Todas las oposiciones en el mundo, y sobre todo en países donde hay autoritarismo y dictadura, luchan por una elección. Aquí no tenemos que luchar por elección porque la Constitución la tiene, ahí está establecida. Claro. Ahora, lo que hay que tener toda una voluntad de entendimiento, porque mientras no haya un entendimiento, quien sufre es el pueblo. Porque al gobierno nunca se le va a ir la luz, al gobierno nunca va a tener problemas de agua. Y seguramente tampoco comen de la caja del CLAP, por ejemplo. Así, Miraflores va a ser la última que se le va a ir la luz, que no va a tener gasolina, que no va a poder ir a una clínica porque no tiene recursos para poder atenderse médicamente, el que no tiene cómo comprar alimentos. Eso, los que están en el gobierno jamás van a tener ese problema. Una pregunta interesante a través de Twitter. Galípoli Matos escribe, pregúntale al invitado si él considera que la tarjeta de la MUD, de la manito, atrae de alguna forma al electorado opositor. Bueno, es un referente, sin duda alguna es un referente, pero hoy en día, si tú observas la opinión que la gente tiene sobre esos liderazgos y como la conformación que han tenido de sus plataformas electorales, yo creo que no es lo mismo que fue en el 2015. Hoy por hoy es una tarjeta más. Otro comentario, Ramón Ramos desde Apure dice, usted dice que muchos partidos son unos cascarones vacíos. ¿Se refiere usted a los tomados por decisión del TSJ, AD, Voluntad Popular, Primera Justicia, Nuevo Tiempo, etcétera, o los que integran la MUD, la Alianza Democrática, o los independientes como el suyo? Ambos.
Todos. Aquí nadie tiene nada. ¿El suyo también? Las encuestas dicen que el 77% de venezolanos no quieren nada con las organizaciones políticas ni con los partidos. Nadie tiene nada, nadie, ni las organizaciones incipientes. Aquí hay que empezar a construir, aquí hay que construir una unión mayoritaria que permita salir de esto que estamos viviendo. Ahora, ese trabajo tiene que ser con la gente, no es con los partidos, es con la gente, porque el gran problema de Venezuela es un problema de liderazgo. Fíjese esta postura. Rafael Díaz Hernández escribe: buenos días, señor invitado. La ruta electoral no cambiará gobierno, sencillamente porque un gobierno que está siendo juzgado por la Corte Penal Internacional y tiene recompensa por su captura no entregará el poder con votos. Por favor, no quieran engañar. ¿Coincide? No, la historia dice, y señalan todos los estudios de las transiciones en el mundo, ha sido mediante procesos electorales. Quienes dicen que los comunismos no salen sino con plomo, eso es mentira. Los comunismos han salido simplemente por procesos electorales, acabo de decir, y lo señala la historia, y en Venezuela también, porque el caso de Pérez Jiménez tenía un proceso electoral de unas elecciones que la establecía la Constitución del 52, tenía que ir a un proceso electoral. Él lo quiso convertir en plebiscito, y mira dónde llegó, le llegó a su 23 de enero. Entonces, el inicio de la salida fue la vía electoral. O sea, hay gente que yo creo que trabaja es para el gobierno, porque esas son posturas que pretenden llevar a la gente la abstención. Cuando el pueblo se abstiene, ¿quién queda en el gobierno? ¿Quién sigue mandando? ¿Quién atiende en Miraflores el teléfono? ¿Quién te establece las normas? ¿A quién tú le pagas impuestos? ¿Quién dirige el mecanismo para que tú recibas alimentos, asistencia médica, hospitalaria, lo que sea? Claro. Es el gobierno. Mientras estén ellos en el gobierno y nosotros nos quedemos en nuestra casa, nunca saldremos de ellos. Nos va a pasar como Cuba. Simplemente 60 años hasta que el hambre les dio simple y llanamente la valentía de salir a protestar. Hay gente que se molesta porque decimos el presidente Nicolás Maduro, aquí por ejemplo, entonces uno me escribe, no, pues, dile dictador, y si le pongo Nicolás Maduro, entonces los chavistas me escriben, no, ponle presidente constitucional. El tema de la legitimidad, muy cuestionada, al final yo no legitimo no al presidente, son los hechos, como usted decía. Una pregunta, ¿esa discusión le resuelve el problema a la gente para poder comer, para poder claro, tener asistencia médica hospitalaria, enfermedades como la diabetes, enfermedades como el cáncer? O sea, hay que ver la cantidad de gente que se está muriendo en Venezuela y que se va a morir si nosotros no buscamos una solución en función de la gente. ¿Cómo visualiza el resultado de este 21 de noviembre? ¿Cómo va a ser el panorama desde su visión? ¿Cómo lo ve? Mira, este 21 de noviembre lo que se visualiza es que va a ser la culminación de unos liderazgos que ya están agotados. O sea, vamos a ver realmente cuál es la solidaridad de la gente con esas organizaciones que se dicen ser los dueños de la unidad o del liderazgo político venezolano. Las encuestas no mienten. Ahora, si las organizaciones se empeñan en establecer una plataforma electoral que responda a las cuotas de los partidos políticos, y eso lo vemos en los dos grandes factores que conformaron la unidad en el 2015, pues yo creo que eso no va a llevar ningún acompañamiento, porque goza del reconocimiento de la gente. ¿Cuántas gobernaciones podría ganar el gobierno, el PSUV? Mira, cuando la gente habla aquí de la posibilidad real de que el gobierno gane todo, bueno, si no vamos a votar, el gobierno va a ganar todo. Ahora, si se como pasó con las alcaldías que casi todas son del si se conforma una fuerza electoral en base a liderazgos reales, a gente que esté realmente consustanciado con los problemas del pueblo, que plantee soluciones a sus necesidades. Entonces no se necesitan 80 tarjetas, se necesita una sola. Con una sola ganó la chiripa, con una sola ganó el chavismo, con una sola se ganaron en el 2015 todos los curules de la Asamblea Nacional. O sea, aquí no es un problema de partido, aquí es un problema de liderazgo, de construir la unión con la gente. Y ahí uno va a necesitar 80 partidos, va a necesitar una sola, porque cuando la gente decide votar, la gente sabe por dónde votar. Se nos termina el tiempo, pero bueno, yo no sé si la gente quiere votar, espero que el espíritu democrático y natural es elegir, pero lo que sí sabemos es que se quisieron postular. Hay un montón de candidatos, estamos hablando de aproximadamente unos 3.000, más de 3.000 cargos de elección popular y hay más de 70.000 candidatos en todo el país, es decir, hay una motivación ahí por lo menos para participar, ¿no? Mira, cuando comenzó la democracia en Venezuela, en los años 60, en los años 70, en los años 80, hasta los años 90, hubo cualquier cantidad de candidatos y eso llegaba un momento en que la gente, el colectivo, se terminaba decidiendo entre dos. Claro. Y fíjate tú
En el año 98, los partidos tradicionales, uno decía, "No, yo lo que tengo es una candidata que lo que hay que dejarse ver". El otro decía, yo lo que sé es que las elecciones se ganan con maquinaria y yo tengo la maquinaria. Resulta que los candidatos de esas dos grandes organizaciones para aquel tiempo se fueron del juego político y el juego se llegó a decidir entre dos candidatos, un godo autoritario y un plebeyo autoritario que representaban la antipolítica en Venezuela, porque la gente compró la antipolítica. ¿Y qué necesitó cada uno? Una sola tarjeta que los identificara. José Cifuentes le pregunta, para despedir, ¿cómo hace un venezolano de a pie para integrar el partido y dar todo su conocimiento para colaborar para nuestro país sin que lo bloqueen para entrar al partido por miedo a que los que están no sirven y no dejen entrar a alguien nuevo? Nosotros somos un movimiento, nosotros no somos un partido político, estamos todavía muy lejos de construir eso, porque creemos que este es un proceso de movimientos y de movimiento. Ahora bien, la incorporación lo hace la misma persona, la voluntad de hacerlo. Nosotros decimos que aquí cabemos todos, porque si construimos la unión que debemos realmente desarrollar, pues nosotros vamos a salir pronto de los problemas de este país. Bueno, un puñito. Y gracias por venir a la evolución. Okay, bueno, que sean dos así. Vamos a despedir entonces la entrevista con Miguel Antonio Parra Jiménez, secretario nacional del movimiento